y vamos a buscar los problemas que tenemos que ver. Entonces los metemos acá. Busquemos de qué se trata. Acá estamos. Entonces nos quedamos ayer con el problema 4.1, que es el que está acá, que es un problema de reducción. Aquí se empezó a reducir la resistencia que está en serie con la resistencia que está en paralelo, para llegar a un circuito más simple para determinar como la corriente, voltaje o la resistencia. Vamos a hacer con Ya, esto. perfecto. Vamos a hacer con... No sé si quieres hacer el ejercicio 4.2, que es el que Sí, está acá. sí, Ya, hagámoslo. ahí muere. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a ponerlo en pantallazo. 4.2. Lo damos y lo vamos acá a nuestra pizarrita. Entonces vamos a abrir un nuevo texto. Acá está, aquí estamos. Entonces colocamos acá ejercicio 4.2. Ya, pues el ejercicio dice encontrar la corriente suministrada por la fuente de 45 watts, que es la que se encuentra en esta posición. Tenemos que encontrar cuál es la corriente que pasa por acá. Ayer te comenté que la corriente puede ir como para arriba, en sentido como vertical hacia arriba, o puede ¿Contrario? apuntar para abajo. Claro. ¿Cierto que te Sí, comenté eso? sí, En correcto. este caso, la corriente siempre para una fuente de tensión tiene que ingresar por su lado, por su polo negativo. El polo negativo está acá. Ese es el polo negativo. Acá arriba está el positivo. Ya. ¿A eso se entiende? Sí, sí, claro. Siempre por el polo negativo pasa la corriente. Esa es la corriente I. Y la vamos a llamar corriente total, que es la corriente que pasa que entrega la fuente de tensión. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, queremos encontrar esta corriente total. Sin embargo, nos encontramos con algunas complicaciones porque esta resistencia no es tan sencilla de ver para llevarlo a un circuito más simple. Tenemos que llevar esto que está un poco desordenado. Tenemos que llevarlo a algo más simple. Lo ideal es que lleguemos a esto. Una fuente de tensión con una resistencia equivalente. Esta es la de 45 volts. Y acá tenemos que encontrar la resistencia equivalente. Y eso se hace mediante la reducción en serie y en paralelo, que es lo que vamos a Ya hacer. hemos hecho. Vamos a ver acá. Entonces tomamos nuestro circuito original y tenemos que ir haciendo reducción. De este circuito original, ¿qué reducción ves que se puede hacer de inmediato? R2 más R3 se pueden sumar. No se pueden sumar. Solamente se pueden sumar cuando están en serie. Con Ah, no están en sí. serie. R2 está en serie con el equivalente de esas dos resistencias que están acá en paralelo. Ah, ya, ok. O podría estar conectadas otras dos también del otro lado, ¿cierto? Acá también. Ujú. Estas están Ya, conectadas en paralelo. Así que estas las podemos llevar a una resistencia equivalente. sí. Y este también. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ver a buscar acá. Calculemos la resistencia equivalente de esas dos resistencias que están en paralelo. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace eso? 820 a la menos 1. Bien. Ahí después sumamos 430 a la menos 1. Y ahí tenemos que hacer algo más. Ese resultado llevarlo también a la menos 1. Eso, muy bien. Entonces ese cálculo lo vamos a hacer acá. No sé si tienes calculadora por ahí.
Sí, estoy con mi celular aquí haciéndole. Ya, entonces me dice Un el valor. segundito. En todo caso, pues lo voy a hacer acá, a ver, por acá. A mí me dio 282.08. 282.8, ¿cierto? 2.08. 208. Vamos a dejarlo en 1, redondeando. Ya, sí. Vamos bien, vamos bien. Tiene lógica el resultado. Esto está en on. Y podríamos hacer lo mismo por el lado derecho que está acá. Ya, aquí, ¿cuánto vale la resistencia? Valdría 6.2 a la menos 1, más 120 a la menos 1. Y ese resultado a la menos 1. A ver, vamos a ver cuánto da eso. Sería 6.2 a la menos 1. 5,89 o 5,9. Bien, perfecto, bien, 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 bien. 5,9. 5,9 ohm. Entonces, ya hicimos una reducción. Vamos a copiar esto. Lo copiamos. Colocamos página nueva. Entonces llegamos a lo siguiente. Este circuito se puede dejar un poco más sencillo de la siguiente forma. Esa es la resistencia de 3.3 y acá colocamos la resistencia que es el resultado de esas dos resistencias en paralelo, nos dio 282,1. Colocamos acá, 282,1. Ahí reducimos. Esto se mantiene igual. Ahí. Y aquí colocamos la fuente de tensión. Este es 1.5, este es 45. Y esto también. Esto se convirtió en 5.9. 5.9. Excelente. Ahí hicimos la reducción. Y nuestra misión es encontrar la corriente que está de esa forma. Vamos a llamarla I total. Ya, ahora, ¿qué haría acá de forma inmediata? Ahora sí. ¿Qué ves? Que se reduce. ¿Podríamos sumar el 3,3 con el 1,5? No, no se pueden sumar. No están en serie. Fíjate que Ah, este está. No está en serie con el que está acá, po. Porque si esto no estuviera, ahí estaría en serie. ya. ¿Entiendes? Ya, ok. Ahí estaría en serie. Pero Ya, hay otra rama ahí, así que no están en serie, no se pueden sumar. Pero sí se pueden ya. sumar otros. Hay un par ahí que se puede sumar. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese Los par? dos, los 282 con el 5,9. No, estos acá se pueden sumar. Están en serie. Ah, Entonces ahí eso uno está en serio. esos están en Ya serie. ahora sí. Ya me quedó Así claro. que vamos a sumar acá. Ok. Copiamos 285,1. Entonces reemplazamos ahí. eso. Entonces ahí intenta sumarlo. ¿Cuánto da eso? Daría 285. No, 1,1. 285,4. Claro, 285,4. Y ahí eliminamos este. Ahí. Ahí. Bien. Muy bien, muy bien. Y ahora, Ya, ahora ahora acá. esos tres estarían en paralelo entonces. Bien, sí, de hecho están en paralelo, pero ¿Podemos sumar eh, los tres entonces? O sea, no sumarlos, sino que... eh, ¿cómo se llama? hacer un equivalente, Equivalente. Ser un equivalente. hacer el equivalente en paralelo. Ya, se podría hacer los tres, pero eso se realiza cuando esta fuente de tensión se encontrara así. Si se llega a encontrar así, o sea, si no estuviera, se podrían hacer los tres al tiro. Pero hay una Ya. fuente de tensión ahí. Como hay una fuente de tensión ahí, significa que esta resistencia no se encuentra en paralelo con la que está acá, ni tampoco con la que está por el lado izquierdo. Pero sí hay dos resistencias que están en paralelo acá. ¿Cuáles son? 285,4 más 5,9.
Eso sí están en paralelo porque tienen el mismo nodo. Aquí, este nodo, mira, este nodo que está aquí, es el mismo nodo que el que está acá. Es el mismo. Y lo mismo pasa acá Ya. abajo. Este nodo con este nodo son lo mismo, así que están en paralelo, así que se puede realizar la reducción en paralelo. Así que lo vamos a hacer. Así que daría esto a la -1, esto a la -1 y después a la -1. ¿Eso Ok. cuánto da? 5,8. 5,8. Sí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiar esto. Ahí, copiando. Y el circuito se convierte en lo siguiente. Este de acá se borra. Y el de acá ahora vale 5,8. ¿Estará bien o Oh, no? Porque el ah, resultado, tenemos 59 ahí, sí, por lo que. sí, tiene lógica. A ver, vamos a ver. 285 Bueno, era a la -1, así que. a la -1 más 5,9 a la -1. Sí, da 5,78, que es 5,8. Está bien. Sí. Ya, perfecto. Sí, está bien. Ya. También, ni que acá en este caso lo hice por el lado izquierdo, se podría hacer por el lado derecho también. Por ejemplo, borramos el que está acá Ah, ya. y lo dejamos aquí. Este lo convertimos en 5,8. Se puede hacer con las dos. Es lo mismo. Ya. Vamos a dejarla así. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué se puede reducir acá? Me imagino que el 1,5 Ya, ¿con cuál? con el 5,8, ¿no? Bien. ¿Y cómo están? ¿Paralelo o en serie? Para paralelo. Ya, para que estén en paralelo, este nodo que está aquí tiene que ser el mismo que está acá, y eso está bien, pero acá abajo no. Este nodo con este nodo no son lo mismo. Ah, Hay una fuente de ya. tensión que está ahí en el medio. Así que no están en paralelo, pero sí están en serie. Ya, ok. Cuando están en serie se Suma. suman. Solamente se suman. Sí. Ahí, esto lo vamos a copiar. 6,13. 6,13. 6,3. Entonces, esto al final se convierte en un 6,3. Acá vamos a borrar ahí. Y esto se convierte en 6,3. Y cerramos ahí. 6,13. A 6,3. 13, sí. Sí. Y tenemos Eso. nuestro circuito de. Ahí. Y ahí está reducido el circuito. Lo están pidiendo la corriente que pasa por acá. Esta corriente en total. Así que, ¿cuánto vale I total? Y total vale 45 volts. Vale el voltaje partido en la resistencia. Era 45 partido en 6,3. Eso es la corriente. Y eso da como 7, algo. 7,3. 7,3. Y eso está en amplio. Ahí está resuelto el ejercicio. Entonces, a modo de Ah, ya. resumen, cuando tenemos este tipo de ejercicio con resistencia, hay que hacer reducciones. Reducción en paralelo acá, Ya. reducción en paralelo aquí también hicimos. Luego sumamos esto porque está en serie. Ahí está sumado en serie. Luego te diste cuenta que esta resistencia con esta se encuentran en paralelo, así que se reducen y quedó esto. Y una vez que tienes esta resistencia reducida, la sumaste con el 1,5 porque están en serie. Y llegáis a este Claro. O resultado. sea, cuando están en paralelo, siempre hacia lógica tenemos que entender que se restan prácticamente.
o se reducen Claro, se tienen que reducir. por el menos uno. Cuando están en paralelo va a la -1. Exacto. Ya. Bien, muy bien, muy bien. Partamos con otro. Vamos con otro porque ya hay que avanzar con otro tópico. A ver qué más hay. Potencia. Vamos a ver potencia. Aquí muestra. 5.11. Ejercicio 5.11. Y colocamos pegar. Entonces ahí está el ejercicio nuevo. Ya dice, se tiene el siguiente circuito mixto, el cual es alimentado con una fuente de corriente continua de 110 volts. Ahí está la fuente de tensión. Calcular para cada resistencia su corriente y potencia. Para cada una de las resistencias que se encuentran ahí. Este está más largo, pero de hecho está bastante largo. Ya. Está bastante largo que tenemos que verlo con... Aquí vamos a entender varias cosas. Ya. Entonces, aquí tenemos como la misma situación de los dos últimos problemas que se vio tanto hoy día como ayer. Nos piden potencia. Potencia es una variable que vale I por la tensión. Entonces, por ejemplo, esta resistencia que está acá de 1 ohm va a tener una tensión, cae sobre él una tensión y también tiene una corriente circulando por ahí. Si multiplicas el V con el I, tienes potencia. V con I. Así que tenemos que encontrar el V o el I. Ahora, también hay otra situación. A veces esta ecuación es más fácil calcularla con... O sea, esta potencia es fácil calcularla con la combinación de la ley de Ohm. Porque la ley de Ohm Ya. dice I por R. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí. El V vale I por R, así que lo vamos a reemplazar. Entonces, aquí el V se convierte en I por R. Así que va a quedar I por R. ¿Ya? Así que aquí nos queda I por I. ¿Y eso cuánto vale? I por IR. Eso vale I al cuadrado. ¿Ya eso se entendió? No. De No, nuevo, eso por es favor. la multiplicación de una... Es como si el I fuera un número y multiplicas ese número por sí mismo. Sí. Sí, sí, Como si correcto. por 2. Y ese 2 por 2 se escribe Sí. como 2 y con un 2 arriba. Sí. Pero ¿por Eso qué es llegamos a eso? porque resulta que el V vale, por ley de Ohm, vale I por R. Y lo Ya. reemplazamos. Ahí está reemplazado. Ya. ¿Y la I Así, anterior entonces por qué está delante de la otra I? ¿esta de ahí? ¿Esa? No, no, esa. Esa que marcaste segundo. ¿Sí? ¿Qué pasó con esa ahí? Ahí no está en blanco. ¿Por qué se colocó esa I? ¿O ese número va ahí y después se repite de nuevo I por R? Porque la definición de potencia, esta es la definición de potencia. Vale I por voltaje. Corriente Ya. por voltaje. Ahora, el voltaje se puede escribir como corriente multiplicada por resistencia. ¿Sí? Y hice eso. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y ahí tienes la I Ya. del principio, que es esa I. Y Ah, esta I que está acá ya. es la que aparece aquí.
Ya, ok. Pues aquí lo que pasa es que se mezcla potencia con la ley de Ohm. Ya, perfecto. Aplicando potencia con ley de Ohm porque estamos como llegando a otra forma Sí, de escribir potencia. sí. Entonces, potencia se puede escribir como I por V, la corriente por la tensión que cae sobre una resistencia, y también puede ser escrito como la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado, multiplicado por la resistencia. Ya, perfecto. Se puede calcular. Y Sí. de la misma forma, la potencia se puede escribir como, también ocupando la ley de Ohm, se puede escribir como voltaje al cuadrado partido en resistencia. Ya. Tres formas de calcular potencia. I por V, I cuadrado por R, vamos a escribirlo aquí. Entonces, potencia se puede escribir como I por voltaje. También puede ser I al cuadrado por resistencia. Y también voltaje al cuadrado partido en resistencia. Son las tres formas de calcular potencia. Ya, perfecto. Tenemos que calcular la potencia en cada una de las resistencias que están acá. En esa, en esta, en esa. Son varias. Así que tenemos que empezar a ver cómo encontramos la corriente y cómo calculamos la potencia, o sea, la tensión, o también podríamos solamente mediante la corriente también. Así que vamos, Ya. aquí mezclaron varias cosas. Ya, entonces, acá, la fuente de tensión genera una corriente total, que es lo que está entregando esa fuente. Para este caso, ¿para Ya. dónde se tira la corriente? ¿Para arriba o para abajo? Eh, para arriba. Para arriba, bien. Entonces vamos a colocar la corriente para arriba. Esa es mi corriente total. Corriente total que pasa por ahí. ¿Cómo calculamos la corriente total? ¿Cómo lo hacíamos con los ejemplos anteriores? ¿Cómo se hacía eso? Eh, la corriente total eran 210 volts, ¿no? Sí, los 110 volts. Y eso partía en una resistencia equivalente. Así que tenemos que reducir esto. Sí, Tenemos que claro. llevarlo a una sola resistencia. Entonces hay que llevarlo a una Así sola es. resistencia. Vamos a llevarlo. Así que tenemos que empezar a reducir nuevamente. Reducción de circuitos. Ya, acá, ¿qué puedes reducir al tiro? Los dos que están en paralelo podemos reducirlo para que nos quede uno solo. ¿Mm? ¿Cuál acá podría reducir? R2 con R3 Bien, y R5 con R6. ¿ya esto cómo están? ¿En qué? En paralelo. Bien, entonces hay que dejarlo en paralelo. Dale con eso. Aquí daría... Ya. Ahí. Ya. ¿Cuánto dio? Ya, al de arriba nos quedan 10 ohm. 10 ohm, ya. Entonces, esto de aquí, eliminamos esto. Ahí, ¿cierto? Sí. Ahí, eliminamos eso y se convierte en 1. Se convierte en eso. Y vale 10. ¿Ya? Eso vale 1. Y el de abajo también vale 10. Valen lo mismo.
El de abajo vale 10. Ya, lo vamos a... Entonces, eliminamos acá. Ya. Esto que está. Ujú. Elimina y se convierte en 1. Vale 10. Ya, muy bien. Eliminamos eso. Ya, ahora, ¿qué haría para reducir esos cuadros? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué formato? Eso se encuentran en serie. Bien, entonces cuando están en serie esa resistencia, ¿qué hay que hacer para Se que se suman. se suma? Entonces es Sí. 10 más 10 10, 20, más 22. 1 más 1. No, Sería 22. 22 ohm. Sí. Entonces esto lo copiamos, copiando, lo dejamos más chico, también, lo dejamos más chico. Y sucede acá que se empiezan a... Este de aquí se elimina, este se elimina, este se elimina, y este lo vamos a dejar. Y va a representar la resistencia total. A ver, ahí. Entonces esta resistencia total vale 22. Sí, correcto. Y ahora tenemos la corriente. La corriente era la que estaba acá. Entonces, ¿cómo se calcula corriente? Corriente. La corriente es B partido por R. Bien. Entonces, B1 partido en 22. B1 vale 110. 110. Así que colocamos acá 110 partido en 22. Así que tenemos corriente total. Sí. Da 5. Eso va a ser- Sí, Muy bien, 5 muy bien, muy amperes. bien. Ya tenemos un avance. Entonces, la corriente que está circulando acá, esta corriente vale 5 amperes. Ya, esa corriente circula así, parte de acá, todo lo que está en celeste es la corriente de 5 amperes. Todo eso. Pero Ya, cuando llega aquí en esta resistencia y en esta, se, se reparte esta corriente. Es como si fuera agua. Entonces ya, no, perfecto. se reparte como te expliqué ayer, aquí en Sí, una amarilla y más una que está acá en naranja. Ya, ¿y qué pasa en este punto? ¿Qué corriente? vuelve, Ah, no te escucho. vuelve a tomar la misma, La celeste, bien. vuelve a tomar la misma corriente. Claro. La celeste, exacto. Ahí vuelve a ser celeste. Y acá cuando se Y encuentra ahí se con... vuelve a repartir de nuevo. Se reparte, nuevamente ahí se reparte otra corriente y abajo pasa con otra. Así que, ¿qué conclusión sacamos acá? Con ese esquema. ¿Cuánto Que vale es la la corriente? misma corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? 5 amperes. Esa. Sí, 5 amperes, ¿no? 5 amperes, bien. Esta 5 amperes, perfecto. ¿Y esta que está acá, cuánto vale? 5 amperes igual. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene acá? Lo están pidiendo potencia. Potencia vale corriente al cuadrado por resistencia. Entonces ya sacamos al tiro dos potencias. Podemos calcular potencia de R1 y potencia de R4. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. Tenemos corriente y resistencia, Ya. entonces se puede calcular potencia. Así que vamos a calcular esa potencia. Vamos a tomar nuestro circuito aquí y vamos a calcular las dos primeras potencias. A ver, probamos esto. Y tenemos que igual hacerlo así. No podemos hacer el cálculo solamente de una con las reducciones que hicimos. ¿Mm? Ahí se me fue la... De nuevo que se me fue la señal con
ahí en un momento. Ah, ya. No te decía que como ya habíamos reducido, con esa reducción no podemos sacar ahí directo ese cálculo. Ah, también, de hecho también se podría, con esta corriente total, con esta resistencia. Se podría hacer, Sí, pero con eso vamos a sacar la potencia total, la suma de todas las potencias. ya. ¿Qué sucede? Que nos están pidiendo Ah, específicamente esas dos. para cada resistencia, Para cada resistencia. Ah, ya, ok. para Ya, cada ya, sí, sí. resistencia, corriente y potencia. Así que tenemos que sacarlo de cada uno, no Ya, es solamente del total. Podríamos hacerlo con el total, pero no lo está pidiendo para cada uno. ya. Así que Perfecto, por sí eso me queda claro. tenemos que la corriente que está acá vale 5 amperes, y podemos sacar potencia de R1. Potencia de R1 vale I R1 al cuadrado multiplicado por resistencia. Esta corriente IR1 es la que pasa por la fuente, que es 5, Sí. 5 al cuadrado, por la resistencia que vale 1. Ya 5 al cuadrado, eso da 25. Sí, al tiro. Sí. Eso da 25. 5 por 5, 125. 5 por 5, 25. Así, 5 por 5, 25. Sí. 5 por 5, 25. Y esa es la potencia, que es 25 unidad, se mide en watts. 25 watts tiene la resistencia R1. Ahora podemos calcular la potencia acá. ¿Cuánto es la corriente que pasa por acá? Por R. 5. Bien, 5. Ahí, nuevamente es lo mismo. O sea, va a ser 5 al cuadrado No, claro. por su resistencia, que vale 1. Da lo mismo, el mismo resultado. Claro. Muy bien. Ahora nos faltaría conocer la potencia de nos faltan cuadros. Así que para esto tenemos que conocer cómo se reparte la corriente acá. Queremos Ya. saber qué proporción se va aquí y cuál es la otra proporción que se va por debajo. Ya, aquí Ya. no sé cómo mover un poco el apunte, porque quiero ver cómo te lo están explicando, porque yo me sé una forma rápida, como una formulita que te lo saca al tiro. La corriente que pasa por cada una de esas resistencias en paralelo, que se llama divisor de Ya. corriente. Vamos a ver si, yo creo que eso es como más avanzado, el divisor de corriente. Yo Ya. creo que vamos a ver si está aquí, ¿eh? ¿Qué dice? Eh, no lo dice, pero lo vamos a hacer con divisor de corriente. Te va a servir Ya. también. Vamos a Ya, tomar ok. esto, ahí. Ya lo vamos a enfocar entonces en R2 y R3. Ahí vamos a calcular su corriente. Acá. Entonces nosotros conocemos la corriente total que está acá. Corriente total, que es 5. Ahora queremos saber cuánto vale la corriente que la vamos a llamar IR2 y la corriente que la vamos a llamar IR3. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Corriente Sí. IR3, corriente IR2. ¿Se escucha bien? No, no. Sí, sí. ¿Bien? Ah, Sí. perfecto. Se escucha bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos a emplear un poco la ley de nodos también. La corriente IR3 más la corriente al revés, la corriente IR2 más IR3, la suma, ¿qué daría? ¿Qué daría la suma? 12,5, 50. Daría eso, Tenemos. ¿cierto? La corriente total
es lo mismo que la suma de IR2 más la corriente que pasa por la resistencia 3. Claro, correcto. Eso se llama la ley de nodos. La suma de las Ya, corrientes tiene que ser igual a 0. Eso es la ley de nodos o ley de Kirchhoff de corriente. A eso lo conocemos y ahora vamos a saber esto, que la corriente, este se llama divisor de corriente, vamos a colocarlo acá, divisor de corriente. Divisor de corriente. Entonces, ¿qué nos dice el divisor de corriente? Que esta corriente IR2 va a ser lo siguiente, va a ser igual al total, el total multiplicado por la resistencia que está al lado de la resistencia donde queremos calcular la corriente. En este caso, queremos la corriente que pasa por la resistencia 2. Así que al lado va a estar multiplicándose por la resistencia que está al lado. ¿Cuál es la resistencia que tiene adyacente? Esta resistencia, R2. R4. R3. Ah, Esa es la que tiene al lado, ¿cierto? o sea, es como su paralelo. Eso, bien, el paralelo, bien. Vamos a colocar acá entonces R3. Entonces, la corriente azul, esta es la corriente azul, va a ser igual a la total multiplicado por la resistencia que está en paralelo, R3. Ya hasta ahí se Ya, entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. ¿Ya? Y nos faltaría acá dividir por la suma de las dos resistencias en Dos. paralelo. Así que va a ser Ah, ya, R2 más R3. Así se calcula ya. la corriente mediante divisor de corriente. Entonces calculemos el tiro. La corriente total vale 5. 5, sí. R3 vale 50. 50. 50, colocamos acá 50, y eso está dividido por la suma de las dos que están en paralelo. La suma vale 62,5. 50 más 12,5. Claro, 62,5. Más 12,5. Y ahí tenemos la corriente que pasa por la resistencia R2. ¿Cuánto da eso? Te digo enseguida. Daría 250 partido en 62,5. 4. 4. 4 ohm. 4 amperes. 4 amperes. ¿Cierto? Bien. Sí. Ahora podríamos hacer lo mismo para calcular la corriente celeste, que es la corriente que pasa por R3. Entonces, corriente IR3, que es la celeste, vale la corriente total, la que está entrando al nodo, que es la corriente de 5 amperes, tiene que estar multiplicado Sí. por su resistencia que tiene en paralelo. ¿Cuánto vale? Estamos haciendo la de abajo ahora, ¿cierto? Sí. Por 20. No, estamos Ah, haciendo la que está acá, R3. Ya. Es que me confundí con el celeste que tiene abajo de IR3. Por eso, IR3 es la corriente que pasa por acá. Ah, Vamos a ya, hacerlo más arriba. ya, ok. Ahí. Ahí sí, porque pensé que estábamos en el de abajo con... Vamos a hacer Ya, con... Ya, entonces, corriente IR3, que es la corriente que pasa por la resistencia 3, más a la corriente total, la que está entrando aquí al nodo. Este es el sí, nodo. sí, 5, Entrando, sí, 5, va a ser igual a su resistencia que está en paralelo. ¿Cuánto vale? 50, No, pues aquí, esta es la que estamos calculando. Esta 4. corriente que pasa por acá. Queremos su paralelo, 12,5. Ah, ya, al revés de lo que hicimos anteriormente, ya, ok. Claro, porque estamos calculando la corriente ahora en la que está abajo.
Entonces aquí colocamos Sí, 12,5. sí, correcto. Partido por la suma. Que La sería suma de 62,5, 62,5. sí. Y eso tendrá que darte 1 ampere. 5 por 12,5. Sí, 1. Ya. Entonces, comprobamos lo siguiente. ¿Cuánto suma IR2 más IR3? 5 amperes. Y acá está. 5 amperes. Se cumple. Se cumple la ley de los nodos. Así que Ya. esta es la corriente acá. Y esta corriente. Entonces, si tenemos corriente y resistencia, ¿se podría calcular potencia? Sí, claro. Bien, entonces podemos calcular potencia R2 y R3, porque tenemos corriente. Así que, por tanto, potencia R. Lo vamos a copiar aquí. Vamos a copiar esto. Copiar. Ya, por tanto, tenemos potencia que pasa por esta resistencia, ¿cierto? R2 va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Cómo se calcula? Era I por B. Es I cuadrado por resistencia. Ah, sí. Igual a por I resistencia. al cuadrado por resistencia R2. ¿Cuánto vale IR2? 5 y 4. R2, 4. Pero 4. Tiene que ser 4, pero 4 al cuadrado, cuadrado. por la resistencia R2, que vale 12,5. ¿Y ahí eso cuánto da? 4 por 4, 16. 16. 200. 200, ya. 200 watts. Ya, perfecto, perfecto. Vamos con la otra, R3. ¿Cómo se calcula eso? Y R3 al cuadrado. Bien, IR3 al cuadrado por resistencia R3. Y R3 nos Resistencia dio, ahí está, ¿cuánto dio? 1. 1, entonces va 1 1 al ampere. cuadrado por resistencia R3. ¿Cuánto vale? 50. 50, bien. Entonces 1 al cuadrado es 1 por 50, 50. 50. 50 watts. 50. Bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos listo esta resistencia, esta potencia, más esa potencia, más esta potencia, más esta potencia. Nos faltarían los de abajo. Así que Sí. tenemos que encontrar cuánto vale la corriente ahora que circula por ahí. Vamos a copiar esto. Vamos con el de abajo. Ya. Entonces, sabemos que por aquí circulan 5 amperes. Por acá circulan 4 amperes. Por aquí circula 1 amper. Por acá, ¿cuánto Sí. circula? 5 Aquí. amperes. Bien, 5 amperes. 5. Bien, entonces ese 5 amperes está entrando acá. Aquí. Claro. Así que esa va a ser nuestra corriente total. Así que vamos a calcular esta corriente. Vamos a llamarla IR5. Y una es naranja que va a ser IR6. Bien. Vamos a calcular esas dos corrientes. IR5, ¿cuánto vale? 20. Valdría 5, ¿cierto? Ah, 5, La corriente claro. total. Al cuadrado. Por la Tenemos corriente que, total al cuadrado. tenemos que ocupar divisor de corriente Ya. para calcular la Ya, corriente. ya. Por la Sí. resistencia. Ya, entonces era, ¿te acordás que era corriente total multiplicado Sí. por su resistencia que está en paralelo a donde queremos calcular Sí. la corriente?
¿cierto? Correcto. ¿Qué ponemos aquí? R6. Bien. Y eso tiene que estar partido en la suma de las dos De resistencias. las de ambas. R6, R5. Vamos a hacer Sí. R5. Este vale 5, corriente total, por R6. ¿Cuánto vale R6? 2,5. El Es el R6 total. vale 20. 20, Vale ¿sí? 20. Partido en la suma. Sí, ¿Cuánto da la suma? correcto. 40. Bien. Entonces aquí colocamos 40. Ahora resulta que este 20 cae dos veces en 40. Así que nos queda Sí. el 2 abajo, factorizando, simplificando, disculpa. Y nos queda 5 dividido en 2. Y eso da, ¿cuánto da? 2,5. Bien, 2,5. Bien, 2,5 amperes. Eso es lo que circula por la resistencia R5. 5. R5 y lo mismo por la R6. Bien, ¿Por perfecto, qué? lo mismo. ¿Te das cuenta entonces que la suma de IR5 más IR6 tiene que dar 5? Sí. Muy bien lo que acabas de ver. IR6 vale 2,5 también. Y entonces, ahora sí, pues, ahora podemos calcular potencia aquí y potencia acá abajo. Entonces, potencia R5, ¿cómo se calcula? Era I al ¿Ya? cuadrado IR5 al por, cuadrado. ¿Bien? ¿Qué más? por resistencia. Por resistencia R5. Muy bien. Entonces, IR5 vale 2,5 al cuadrado por la resistencia R5 que vale... ¿Cuánto vale? 20. Bien. 20. Ahí tenemos que calcular eso. $125. Bien. 125. 125 watts. Y va a dar lo mismo que el R6. Claro, Porque tiene la sí. misma corriente y la misma resistencia. Así que va a dar R6 al cuadrado más R6 por R6. 125. Ahora sí, ahora ya tenemos todo. Por tanto, tenemos todas las potencias. Tenemos todas las potencias. Estaba más largo el problema porque abarca más cosas, abarca mucho, mucho más. Está más Claro, avanzado. Ya no está tan simple. sí. Varias cosas acá, pero más o menos si es la tónica, ya este sería como lo más difícil dentro de esto, Sí, de circuitos con resistencia y fuente de tensión. Hicimos varias cosas acá. Primeramente, calculamos esta corriente que vale 5 amperes, y eso se obtuvo mediante la reducción de todo esto. Eso lo llevamos a una resistencia total, ¿cierto? ya. Sí, Y eso para reducirlo ocupamos este tan paralelo, este tan paralelo. Ahí está, ahí se redujo. Luego sumamos los 4, y ahí nos dio 22. claro. Ahora podríamos comprobar también el resultado, porque... Ah, no, mejor no, porque no, vamos a tener que estar sumando mucho. Mejor no, todavía no. ¿Qué más hicimos después? Nos dimos cuenta que la corriente que circula por acá, por R1, vale 5 amperes. Lo mismo pasa para R4. Así que de forma inmediata aplicamos la fórmula I cuadrado por resistencia. Después ocupamos divisor de tensión, o sea, divisor de corriente, para calcular la divisor de corriente. Es súper importante. Es súper importante esta ecuación. Esta es una ecuación un poco más avanzada que la I de Ohm, todo eso. Sí, Es mucho más avanzada. De hecho, ni siquiera apareció en la guía. Pero recomiendo que la dejes anotada. Ahí ocupamos el divisor de corriente y por las corrientes y la resistencia
se obtiene la potencia de las 4 que están ahí en paralelo. Así que, Correcto. no sé si hay alguna consulta. No, está bien, está bien. Perfecto. Súper. Vamos a hacer con otro. ¿Qué más tenemos acá? A ver, dice. Podríamos hacer esto. Calcular la resistencia del filamento de cada lámpara, su resistencia, intensidad y potencia total con sus corrientes parciales. El que está aquí. Ya, es Ya. ¿lo hacemos o avanzamos con otro? No, hagámoslo. Ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí tampoco más con el diagrama se parece más como un diagrama más técnico. De hecho, esto representa como una casa. Esta es una casa. Sí. Hay una fuente de tensión acá. Hay una fuente de tensión alterna su valor eficaz vale 220 volt. Esto es como si fuera una tensión continua. 220 volt. Ya. Y nos dan esta ampolleta de 100 watts, ampolleta de 60 watts, 75 watts y 25 watts. Te das cuenta que las 4 se encuentran ¿en qué forma? ¿En qué formato? Paralelo. Paralelo, las 4. A pesar que esta que Bueno, está acá, tres en realidad. Sí, pero no, esa me parece que no. no está así, pues, porque mira, fíjate, este Sí. nodo con el nodo que está aquí es el mismo. Ah, ya. Y el que está acá con este también es el mismo. Así que están en paralelo los 4. Imagina que esto no está ahí y lo colocas aquí. Es lo mismo. ¿Y para que estuviera en serie ese, cómo tendría que estar? ¿Cómo? No escuché lo último. Para que esté en serie el L4, ¿cómo debería estar? Es Ah, que me tiene que estar confundo un acá. poquito Para que esté en serie con cuál. con L3, por ejemplo. Ya, tiene que estar así. Vamos a copiarlo aquí. Tiene que estar. Vamos a hacerlo más grande todavía. Esto lo vamos a copiar. Ah, tendría que estar en el de arriba. Tiene que estar ahí entre. Vamos a hacerlo aquí más grande. Ya, este hay que borrarlo. Ese no tiene que estar. Y tendría que estar acá. Ahí. Ahí. Ahí estaría L4 en serie con L3. Ah, y ahí sí está al lado arriba, en la otra línea. Acá. ¿Sí? Ahí no estaría. También, pues, también. O sea, hay que eliminar la. Estamos imaginando que lo que está aquí por el lado derecho no está. Esto Sí, claro, no hay nada. correcto. Ahí no hay nada. Ya. Ya, Entonces, si lo colocamos aquí, también. Ahí ese estaría en serie con el L4, ya, estaría en serie con L3. También ya, sirve. ok. Pero ayer parece que me comentaste que en las casas nunca estaban en serie los circuitos, siempre estaban en paralelo, ¿cierto? O Sí, sí pueden estar en serie igual. la ampolleta, sí, de hecho están todos en paralelo. Ya. Están todos en paralelo. Entonces borramos ahí. Y ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si esto está ahora y coloco una ampolleta acá? Este de aquí, ¿cómo se encuentra en relación al L3? Mm, en paralelo, me imagino. No está en paralelo porque
no tienen los mismos nodos. Este nodo no es el mismo que está acá, po. No, no se toca. Ah, Pero sí ya, sí se tocan aquí, po. Este sí se toca con eso. Ahí sí ya, serían iguales. Pero no están en paralelo. ¿Y estarían en serie? sí, No, tampoco no están en serie. tampoco, tampoco, Eh, está el que está aquí, po. Ese L4 hace que esto no se encuentre en serie. Estaría en serie cuando esto no estuviera. Eso no está, ya, sí, ahí sí, sí está en correcto, serie. Esto, no tiene un nombre específico. En estrella están acá. Estos tres. Se llama configuración estrella. ya, Así como están. Así tal cual es en estrella. ya, Pero sí como de otra cosa. Como de circuitos trifásicos. Pero es importante que esto te des cuenta que no está en serie con el L3 ni tampoco en paralelo. Se están en estrella. Pero eso es de otra. Eso es para más adelante. Por ahora no está eso. Ya, entonces nos piden calcular la resistencia del filamento de cada lámpara. Vamos a copiar esto. Eh, una ampolleta es una resistencia que se está calentando, que produce luz. Así que estas claro, ampolletas se pueden representar como resistencia. Puede ya, ser resistencia R1, resistencia R2, resistencia R3 y resistencia R4. Así se representa la ampolleta. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Nosotros sabemos cuánto vale la tensión que hay sobre R1. ¿Cuánto vale? 220, Bien. ¿Y sobre R2? mismo, La misma, bien. Muy bien, la misma tensión para todos. Entonces queremos calcular la resistencia. ¿Qué conocemos? ¿Qué variable conocemos de cada ampolleta? ¿Qué nos dan? eh, la intensidad, Nos están dando la potencia. Hay una la ampolleta de potencia, 100 ah, watts, claro, watt, 75 watts y de 20 watts. Así, 25 parece que dice. 25. Entonces nos están dando la potencia. Potencia es B por I. También, como lo hicimos en el caso anterior, vale intensidad de corriente por resistencia, ¿cierto? sí, Y también vale voltaje al cuadrado partido en resistencia. De las tres que están ahí, ¿cuál es más fácil de ocupar para calcular de inmediato B, la resistencia? B por I, B por I. ¿Mm? Es más fácil el que está acá, porque tienes potencia, tienes tensión, así que puedes encontrar resistencia. Mm, Entonces aquí tenemos que potencia vale B cuadrado por R. Si queremos calcular R, ah, ya, pasamos en la sí, potencia dividiendo. sí, correcto, Y ahí tenemos la ecuación. El voltaje es el mismo para todos porque están en paralelo, 220. La potencia va y sería cambiando. 220 al cuadrado, Exacto. Y dividimos por la potencia de cada una de la ampolleta. ya, Así que vamos a hacer eso. Vamos a copiar acá este de aquí. Copiando. Entonces calculamos potencia R1 vale voltaje al cuadrado partido en resistencia R1. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia R1, que es la que está ahí? 484, 400, tiene que ser 220 al cuadrado partido en sí, 100.
Ah, no, Sí, ahí me. correcto. Esto va al revés. R1 vale por potencia R1 al cuadrado. Ya, entonces 220 al cuadrado partido por la potencia R1, que vale 100. ¿Qué más? Sí. 100. ¿Ya cuánto da eso? 484. 484. Ya, Sí. ahí está. Esa es la primera resistencia. Ahora hay que hacer lo mismo para R2. R2 vale 220 al cuadrado dividido ¿en cuánto? En 60. Bien, Y eso vale 807. 807. Eso está en ohm. Muy bien. Calculamos ahora R3. R3 vale 220 al cuadrado partido en su potencia, que vale 75. Sí, eso vale 645. 645. Sí. Y por último, tenemos R4, que vale 220 al cuadrado partido en 25. Ese vale 2. 2. ¿Cuánto vale? 2. 2, ¿sí? O 2. Eso. 1,9. A ver. A mí me da 1936. Acá, 220. al cuadrado. 1900, creo. 1936. 220 al cuadrado dividido por 25. Me da a 1936. Sí, tienes razón. No, ¿No es 1, no es 1,9? no es 1,9. No, no, no. 1936 entonces. Sí. Ya, perfecto. Las otras también. 220 al cuadrado dividido en 60. Bien. Oh, Ya, las otras también. Ahora sí. Ya, entonces ahí tenemos la resistencia de cada ampolleta. Eh, Vamos viendo acá qué más nos están pidiendo. Resistencia de cada filamento. Ya, su resistencia, intensidad y potencia total con sus corrientes parciales. Intensidad es lo mismo que corriente. Supongo que piden las corrientes que circulan acá. Esas son como las corrientes parciales, las que están circulando. Veamos eso. de forma separada. ¿Ah? De forma separada. Claro, eso es como creo que es lo que nos están pidiendo. Excepto IR1, IR2, IR3 y R4. Ya, veamos cómo calculamos eso. Tenemos resistencia, tenemos potencia y tenemos tensión. ¿Cuál de las tres quieres ocupar para calcular corriente? ¿Corriente? Si queremos calcular ¿Cuál de las corriente, tres? tenemos que la resistencia. ¿Cuál ocupamos? Ahí está las ecuaciones. Mm, Esa ya está. no, la B por I. Eso, ¿cierto? Muy bien. La tensión es la misma, vale 220. Tenemos la potencia de cada uno de la ampolleta, de cada una de las ampolletas, así que calculamos corriente. Vamos a ocupar esa, potencia P por I. Entonces, ponemos aquí. Tenemos que potencia vale B por I. Entonces, ¿cuánto vale corriente? ¿Cuánto vale? B partido por P. Sería el P se mantiene y el B pasa dividiendo. Ya. Es P partido en I, en B. P partido en B.
Así que vamos a calcular la corriente de cada uno de los... Ya sería 50 dividido en 220. Vamos a ver aquí. Tenemos ahí el circuito. Estamos calculando corriente IR1, corriente IR2, corriente IR3, corriente IR4. Entonces, ¿cuánto vale IR1? Vale, 0,45. IR1 partido en 220. Sí. Así que vale 100 partido en 220. Y eso da 0,5. 0,45 o 0,5. No, hay que dejarlo con 2. Déjalo con 2. Con 2, Ya. con 2 decimales. 0,45 amperes. Ya, muy bien. Ahora IR2. Tiene que ser igual a potencia, que vale 60, partido en su tensión, 220. Sí, 0,27. 0,27. Bien, 0,27. Vamos con las otras. IR3 vale potencia, que vale 75, partido en 220. Sí. 0,34. 0,34 amperes. Y por último, IR4. Potencia 25 partido en 220. ¿Y cuánto de eso? 0,11. 0,11 amperes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cada ampolleta aporta esta cantidad de corriente. Eso, esa corriente y esta corriente. Ahora si lo llevamos al caso de cuando se diseña una casa, por ejemplo, ahí tienen que ver cuántos centros hay que poner, en un centro cuántas ampolletas van. Acá hay 4 ampolletas de 100, 60, 75 y 25 watts. Si sumamos Sí. cada una de estas corrientes, va a dar como aquí 0,4 amperes, aquí hay como 0,7 y aquí más o menos como 1, algo. Entonces esas 4 ampolletas están consumiendo, si están las 4 prendidas, como aproximadamente 1 amper. Y ahí un automático tiene como 9, parece. Esa es la norma que dice. Si pasa del Sí, 9 se cae. Se cae claro. para que no circule tanta corriente por el tema para que no Claro. circule Entre tanta todas suman corriente. 1,2 amperes. 1,2 amperes. Exacto. Mm. Entonces está gastando más o menos el 10% de un automático para una casa con unas condiciones más o Para una menos. pieza. Claro, exacto. Ahora si se pasa, después se pueden quemar o sea, se van afectando los cables. Y los cables también están hechos para un cierto amperaje. Ahí hay que ver si hay que aumentar el grosor del alambre. No sé no me acuerdo cuánto era el área del más chico. La iluminación 1,5 ocupa. 1,5 y después está el otro, que es 2, algo parece. 2,5 para fuerza, claro. Eso, exacto. Exacto. Entonces, eso, ahí más o menos, ahí estamos como aplicando los conceptos. Esto es como más tirado al trabajo. Así que veamos que no sé si hay alguna consulta. Sí, te hago una consulta en relación a esto. Tú me imagino que manejas cómo calcular la caída de tensión Sí, pues, sí, de los cables para ver qué conductor utilizar en el caso de un empalme que, por decirte, no sé, pues, a 500 metros o 1 kilómetro estoy de la casa con el empalme y ya. para poder ver qué conductor es el más adecuado por la caída de tensión. Sí, pues hay que ocupar un manual en ese caso. Ahí no tengo a disposición un manual, pero tienes que buscarlo con la sección, con la distancia, obviamente, porque la resistencia depende de la, del largo del cable.
Y la resistencia depende del largo, del área y de la conductividad, que es... ¿Cómo se escribe conductividad? A ver, ¿cómo era? R, parece. No, era resistividad. Oh, no me acuerdo. ¿Cómo era resistividad? Ah, era así, parece. La caída de tensión se saca con la misma ley de Ohm, I por R. Entonces esta resistencia viene por el largo del cable. Ya. Entonces la resistencia del cable depende del largo del cable. Entonces no es lo mismo si tienes 500 a 1000 metros. Aquí tú ya tienes conocimiento de la distancia. Vale 500, me dijiste. 500 metros. Sí, 500 metros, claro. Ahí, no, pero ahí veamos el otro día eso. Me interesa saber manejar ese concepto ¿Sí? puntual. Para así yo meterlo en una planilla Excel y Exacto. así después yo puedo cambiar datos más que nada. Mira, de hecho lo podemos sacar al tiro la resistencia, porque el largo lo tiene. El largo vale Sí, 500 metros, por ejemplo. La sección también es conocida. La sección, el área, me dijiste que era 1.6 milímetros, el diámetro. no, para eso tiene que ser por lo menos 6 a 4 milímetros, Entonces ahí para tienes esa que colocar distancia. 4 milímetros. Ese es el diámetro, ¿cierto? 4 Claro, milímetros. Entonces ahí tienes que colocar pi cuarto por 0,004 al cuadrado. Ese es el área. Eso significa área aquí. Área es pi dividido en 4 por 0,004 al cuadrado. Y la resistividad del cobre, esa también es conocido. Ese es un dato que lo podemos encontrar en Google, la misma especificación. ¿sí? La resistividad del cobre. Y con eso te da Ya, la resistencia. Ahí te va a darte quizá, a ver, no sé, voy por ponerle nomás así, 2 ohm. Te va a darte 2 ohm. Entonces eso lo colocas acá. Entonces ahí te quedaría I por 2. Y nos faltaría la corriente. La corriente se saca con lo que estamos viendo acá, po, con esto. Con eso sacamos la corriente. Tienes que ver los consumos claro, de cada elemento que va a estar como funcionando, si es que estuvieran todos funcionando, como su claro, exacto. condición más, donde hay, o sea, a plena carga se le conoce, su condición a plena carga. ¿Cuánto es el porcentaje que uno debería manejar de un cable de margen? Por ejemplo, por decirte, no pongamos que el cable me soporta 40 amperes, ¿cuánto es lo que yo máximo debería consumir para que ese cable no se me llegue a recalentar? El ¿Cuánto es el factor de margen que debo soldadura, dejar? ahí, eso no lo ubico bien, eso hay que buscarlo esa información técnica no la ubico muy bien, pero la idea es que trabaja a 40. Podría trabajar un poquito más, exactamente, sí, podría trabajar un poco más, pero no, desconozco el porcentaje en este caso, Eric. ¿Cuánto es lo que te puedes pasar de los 40? Ya. O más que pasarme, uno dejar como margen para no pasarse. Sí, que eso igual es En vez de importante, 40, ocupar 35, por ejemplo. se empiezan a calentar los cables y la aislación empieza a fallar y ahí puede pasar algo malo. Ahí Claro, después ahí puede producirse un sobrecalentamiento. Eh, exactamente. Bueno, pero ahí entonces, vemos no, eso, lo vemos otro día puntualmente. ahí se van aplicando los conceptos. Entonces, la idea es que tú estás estudiando técnico en electricidad, ¿cierto? Sí, Entonces, ese conocimiento técnico que después uno lo aprende con los manuales, cuando está trabajando en la faena, ahí uno tiene que ocupar esos manuales, o la norma, todo eso. Y eso si lo claro. complemento con lo que estamos viendo acá, vaya a estar seco. Acá ya aprendiste cómo calcular la corriente total, la suma. Sí, sí, Estas correcto. ampolletas, después más adelante, quizás no son ampolletas, sino quizás un motor. El motor te da la potencia que tiene, que gasta.
la Claro, potencia que gasta, la tensión nominal en el cual trabaja. Así que si tenéis potencia y tensión, ya tenéis corriente que consume a claro, plena carga. Y ahí después con esas especificaciones vais sumando las corrientes. Entonces el motor me gasta 2 amperes. No sé, acá tal máquina me gasta 5 amperes, funcionando a tope. Y quizás aquí tenía claro. algunas poquitas que te gastan 2 amperes. Todas las ampolletas. Entonces ahí sumáis 2, 5 y 2. Y ahí a plena carga te consumen 9 amperes. Eso cuando están funcionando cuando funciona todo, 9 amperes. Y ahí quizás la más idónea es como gastarse un automático de 11, por si acaso, así por si alguien conecta un celular o algo, no sé, Claro, factor de seguridad. Así quizás mezclando los exacto. conocimientos. Así que, Eric, ¿qué más nos faltó acá? A ver, ¿Cuánto nos queda de la guía? queda conductancia. Conductancia es resistencia a la -1. Eso es conductancia. Ya, Entonces, tiene resistencia a todo. Entonces, su conductancia es 20 a la -1. G es conductancia. Se mide en Siemens. Eso es como para calcular corriente. Más o menos eso es para corriente. A ver acá. Cálculo de conductancia partiendo del valor de una resistencia. Son ejemplos más chicos. Conductancia equivalente. Conductancia, circuito en paralelo de conductancia. Circuito mixto con conductancia. Condensadores. Nos falta condensadores, que es un tema bien. Este es más largo, condensadores. Condensadores y esto es rectificador de media onda. ¿Qué más te piden acá? A ver. Factor de rizado, considerando que su voltaje de salida es de 30 volts. Su puede tanto. Determina regulación. Y esto es como más. Esto es fórmula. Es lo último. Estos circuitos rectificadores de onda completa. Que es para pasar de corriente alterna a continua. Para eso sirven estos circuitos. Eso ya es electrónica. Se ocupan diodos ahí. Esto es como más. Y quizás es más complejo. Condensadores. Y esto de conductancia es parecido a lo que vimos recién, pero es al revés. Por ejemplo, acá ni que están en serie, ahí nosotros sumamos, sí, acá se suman como si fueran en paralelo. Entonces, G1 más G2 ya no es la suma, sino que es G1 más G2 a la -1, a la -1, y eso a la -1. Es como si estos estuvieran ya. al revés. ¿Y por qué eso? Porque aquí está esto, el G representa conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, esto que está acá, si lo llevamos a un circuito normal, como lo que estamos viendo, va a ser igual a esto. Eso. Entonces, este G, Ya, con este G, eh, cuando están en serie, es como si estuvieran así en paralelo, con resistencia, R1, R2. Entonces, al final, ya. eso de la conductancia, que es el G, es otra forma de ver estos circuitos que vimos anteriormente, otra forma de escribirlo, de representarlo. Pero no aporta nada nuevo, es lo mismo que hemos visto, Ya. no aporta mucho. De hecho, lo más importante es lo que vimos en las dos últimas clases. Y este condensador Y también esto, es importante. Igual es importante, igual es un tema.
Y rectificador de media onda, ahí también podemos hablar harto, pero según lo que piden acá es como ocupar una fórmula y entender el concepto también de esto. Hay que entenderlo también, algo. Ya pues, Eric, Claro. voy a dejar, te voy a enviarte enseguida el video, los apuntes, y ahí después estamos coordinando otra clase. Tendríamos que, podemos verlo mañana para así poder más o menos avanzar la otra partecita que me queda porque necesito enviarla hasta aquí. Sí, eso igual tendrá que, te confirmo ahora, la noche, porque tengo que ver hartas cosas, de mañana tengo varias cosas, y te confirmo en la noche. Ahí vemos si se puede mañana. Y vemos Ya, el horario. ¿Ya, ya, ok. Eric? Ya, pues, Eric. Ya, vale. Muy bien. Ya, Carlos, gracias. Estamos viendo. Ya, chau. Cualquier cosa me avisa. Ya, vale.